Mira, la astrología podríamos compararla con el tontón que lleváis en los coches. ¿Has visto el aparatito ese? Que antes de inventarse, ¿cómo le llamáis aquí al tontón? Antes no existía GPS. La gente se entendía, iba a los sitios y le costaba mucho el lugar, sí, preguntar aquí, preguntar allá. Pero un día alguien va e inventa el GPS, tú. Y el GPS es un plano que te dice, mira, ahora a la izquierda, a la derecha y vas llegando. La astrología es igual, así que... Poco más para dar una pequeña nota de lo que puede ser la astrología, porque la astrología es todo un campo de conocimiento, es todo un mundo. Y entrar en la astrología implica estudiarla, y estudiarla pues lleva años, una cosa que... Entonces mi trabajo es facilitar la entrada a la astrología. Mi trabajo consiste en divulgar todo ese conocimiento de un modo metódico para que cualquier persona que esté interesada por la astrología tenga una posibilidad de estudiarla, ¿no? No solo conmigo, porque yo soy formador de profesores. Hay otras personas que se quedan, que van a seguir transmitiendo ese conocimiento que parecía perdido y que finalmente está al alcance de todos. La astrología es como un GPS y un dron. Pero es un GPS y un dron que en vez de moverse por el espacio, se mueve en el tiempo. Y te permite elevarte del momento presente, desplazarte un poquito en el tiempo, observar qué hay allí. ¿Con qué finalidad? Con prepararte, porque tú sabes que lo que viene allí es algo que tiene unas características, te preparas para recibir eso. Claro que sirve. Mira, hubo un tiempo que no existían las agendas, no había agendas, la gente no tenía agendas y quedaba cuando quería. Entraron las agendas y con las agendas uno podía organizarse mejor la vida. Esto es igual, es decir, el cielo, como la climatología, imagínate un meteorólogo. Oiga, que yo quiero irme de vacaciones. Y bueno, y sabes tú que el meteorólogo ve que viene un ciclón de esos grandísimos el día que tú le has dicho. Digo, hombre, ese día que usted me dice no es buen día para irse de vacaciones. Es mejor que espere 15 días, que saca más tiempo, para que se vaya de vacaciones, que es lo que usted quiere, y al lugar que usted quiere, pero en un tiempo más adecuado. Sí. La astrología te orienta en el que hacer, te permite conocer a los demás. Si tú eres Aries y vas con una persona Tauro, y chico, tienes que saber que aquí va más paso lento. Si tienes que comprender que tú eres ariano, que va muy rapidito, y los tauros van más lentos. Y si tú quieres que el Tauro vaya rápido o que el Tauro se mueva, tienes que decirle, oye Tauro, mira, que me han dicho que en tal sitio hay una comida buenísima y el Tauro va por delante de ti, que no lo pillas. Es decir, te permite saber... Hay personas que necesitan hablar y otras personas que les hablan y oye, no les apetece que les... Te permite conocer a las personas, que eso es muy importante. Saber qué tipo de personas tienes delante, porque de ese modo te comunican mejor. No es que te aproveches de nada, no, te comunican mejor. Hay personas que son de agua, Cáncer, Escorpios o Piscis, y entonces ellos son personas que sienten, son personas que... Mira, me decía una mujer Cáncer, dice, es que yo, si voy a trabajar a un sitio y no noto que me quieren, me voy. Yo le diría, pero... ¿qué tendrá que ver que te quieran para que tú trabajes? Dice, sí. Si no noto yo que me quieren, me voy. Te das cuenta de que las personas tienen unos valores y a la hora de relacionarte te relacionas mejor. No solamente la parte descriptiva, que te permite conocer a las personas, sino el moverte en el tiempo, elegir tus tiempos, saber en qué tiempo está cada persona, aceptar las cosas de una manera que no te sientas contradecido. Viene el frío, oye, es que tengo mucho frío, chico, viene frío, pero es invierno, ahora viene frío, después vendrá. Es decir, te acostumbras a que la vida no te contraríe tanto. Cada persona tenemos vamos a llamarle una función. En un organismo que es toda la sociedad, cada uno de nosotros tenemos una función. Y si tú te colocas en la función adecuada, te va a ir bien seguro. Pero si en vez de ponerte tú en la función que quieras, tu padre o tu tía o tu hermano o tu amigo te hacen hacer cosas que no son las tuyas, entonces te va a salir todo fatal. La astrología te ayuda a saber para qué vales, cuáles son tus mejores cualidades, mejores tiempos. Mira, van a montar una empresa y te vienen dos, un Géminis y un Tauro, y necesitas uno para que esté en la oficina y otro para que haga de comercial. Pero tú, como eres un jefe incrédulo, no sabes la astrología, coges al Tauro y lo mandas de comercial.
y a Géminis lo pones allí en la oficina. Pues estará arruinado, porque el Tauro no va a vender un peine porque se va a sentar en un bar, no va a hacer nada, y el Géminis te va a sisar la caja. Sin embargo, si pones al Géminis que salga fuera a vender y al Tauro lo dejas quieto, el Tauro allí feliz, cobrando y guardando el dinero, y el Géminis haciendo ventas. Claro, te sirve para todo. Es decir, conocer a los demás y también conocer sus tiempos. Conocer sus tiempos, saber cuando a una persona le viene un tiempo duro, pues si sabes que le viene un tiempo duro, pues tienes que evitar darle excesivas responsabilidades, porque las cosas podrían salir mal. Así que la astrología sí que te permite saber cuál es tu función en la vida. Al introducirte en la astrología, al hacerla, entonces llegas de modo natural a descubrir que aparte de lo material hay un orden, hay una ley. Al final, cuando estás haciendo astrología, dices, hostia, tú, ¿entonces qué? Aquí pasa algo, ¿no? Te cuestionas. Dices, bueno, si hay un orden, aquí hay algo que pone un orden. Y de alguna manera se desarrolla la espiritualidad, porque entiendes que hay algo que no es material. Cuando digo espiritualidad no digo cosas emocionales de ponerse a rezar cara a la pared, sino de algo que es sutil, que está ahí, que nos está conectando a todos y que te hace desarrollar eso, desarrollar la espiritualidad no en el sentido religiosidad, sino de ser creyente. Cuidado, que luego finalmente el astrólogo cree en Dios. Y tengo que recordarle a los cristianos que el descubridor del niñito Jesús fueron los reyes magos, que eran astrólogos. Los primeros en creer en Cristo eran los astrólogos. Los que no creen en Cristo son toda esta gente que está haciendo unas barbaridades por ahí, con el nombre de evangelismo y cosas de estas, que de verdad, vaya cuadrilla, eso sí que ganan dinero, eso sí. Si te dicen a ti que va a llover mucho, que te van a condicionar y no, te van a condicionar, te van a poner un buen impermeable. ¿Comprendes? Mira, la astrología es la información privilegiada. El que tú sepas que algo, en la climatología, la agricultura, los mayas tenían calendarios que sabían el momento en que había que sembrar el maíz, porque si no siembras el maíz en ese momento que no vienen las lluvias, las hormigas que son así de gordas se lo comen y se te muere el pueblo. Es decir, claro que es importante saberlo, lo que pasa es que eso de saber, luego hay un morbo con eso de saber, ¿no? Pero saber lo que va a venir es fundamental para organizarse la vida. Los economistas hacen pronósticos económicos, los politólogos hacen pronósticos sobre política. El pronóstico, el intentar adelantarse en el tiempo para prepararse mejor, no para adivinar nada, no hay morbo de adivinación. El ser humano siempre ha tenido la necesidad de prever lo que va a ocurrir. En el Nilo, aquel tío descubre la estrella, que ve que sale la estrella y tiene el agua, pues si no te retiras del río, decía, chicos, veniros para arriba que viene el agua. Ay, yo no me creo esas cosas, pues venía al río y se lo llevaba. Es quiero decir, que el saber cuándo llegan las cosas me parece que y el cómo son las demás personas, me parece que es un conocimiento que se nos ha privado a la humanidad, que hace que no está esto cocido, que hasta que la astrología no forme parte del conocimiento como cualquier otro conocimiento, la humanidad no tiene todo el conocimiento que puede tener, ¿no? La astrología es una pieza que está ahí, que falta encajarla de algún modo en el mundo para que la sociedad mejore, para que las relaciones humanas mejoren, para que la visión sobre la vida mejore. Y ese es mi trabajo, intentar divulgar esto desde la oscuridad de la Edad Media hasta el siglo que viene, que Dios sabe lo que será.